Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando. El día de hoy nosotros somos alumnos por parte de la Universidad Iberoamericana, Campus Torreón. Somos Ernesto Milán, Eduardo Guerrero y su servidor Luis González Cosío. También nos acompañan alumnos de las Universidades Pontificias Católicas de Nicaragua y por parte de la Universidad Católica del Ecuador, con la participación de Sofía Cumbal y Domenica Vinuesa. Y la plática será sobre el análisis de los medios de comunicación en México, Nicaragua y Ecuador. Entonces, si quieren empezar ustedes, Sofía, Domenica, a empezarnos a contar un poco sobre el panorama en Ecuador. Claro, de hecho nos cogen como en un día un poco importante. Hoy es la posesión presidencial. Ahorita estoy haciendo prácticas en un medio también y es interesante ver cómo a través de días tan importantes confluyen tantas cosas, ¿no es cierto? Hay un montón de organizaciones, un montón de colectivos, gente que está pidiendo un montón de cosas y en medio de esto están precisamente los medios de comunicación como haciendo esta labor de informar a la gente de cómo está el panorama. Entonces, nada, más bien las personas aquí intentan mantener como las medidas de seguridad. En la asamblea también estaban como haciendo algunos protocolos para mantener eh, como la distancia y todo esto. Entonces, sí, yo creo que ahora más que nunca que no todos podemos salir, los medios cumplen como un papel súper importante. Muchas gracias. Sofía. Creo que, al igual que Dome, eh, actualmente los medios están difundiendo y tratando de informar, por ejemplo, hoy que estamos en la posesión presidencial y antes los candidatos, sus propuestas. Entonces, con esto de que ahora estamos en la pandemia, ha sido de vital importancia los medios para poder que todos estemos informados, ya sea de las medidas que el COE Nacional nos está imponiendo para mantenernos seguros durante la pandemia, lo que está pasando en el ámbito político. Entonces, los medios actualmente están tomando un papel muy importante debido o como consecuencia de la pandemia. Bueno, compañeros, no sé si ustedes quieran hablar de un tema en específico o dar el panorama de los medios aquí. Pues creo que lo ideal sería dar un poco el panorama de los medios en México. Al menos en México tradicionalmente los medios tradicionales se han postulado como la radio y la televisión mexicana. La radio ha tenido más o menos un poquito más de competitividad, pero la radiodifusora XCB, fundada por Emilia Azcárraga, tomó muchísimo poder ya que fue la segunda y la que primero se concentró en el entretenimiento. 30 años después de la aparición de la radio en México, llega a la televisión y empieza con un duopolio bastante grande, el cual es conformado por la televisora Televisa y la segunda más grande, que es TV Azteca. Más o menos estas dos han podido manejar la narrativa política a través de la historia moderna, con los partidos priistas por 70 años y con un poco de más de variabilidad política en los últimos años. No sé qué más quieran agregar mis compañeros. No, bueno, yo básicamente podemos plantear que en México la televisión y la radio han ido perdiendo, digamos que ese interés que tenían en los años en los que iniciaban. Por decirlo, la radio ahora cuenta con un 16% de confiabilidad y la televisión un 17% de confiabilidad, cuando al inicio estos medios, que eran, pues digamos que los que habían, presentaban credibilidades mayores, eran, digamos que los medios dominantes, y pues ahora con todo este sistema que se maneja, que ya mencionaba Ernesto, TV Azteca, Televisa, que digamos que están metidos en la dinámica política del país y son los que digamos que van llevando la batuta de la política, de la ideología, pues sí se va generando un tema que vamos a abordar más adelante, que es el autoritarismo, y es algo muy interesante que me parece que se está dando en todos los países, por lo menos en Latinoamérica, en donde los medios, pues digamos que son
actores principales de la dinámica comunicativa en los medios, ¿no? Y luego también, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en procesos electorales. Las elecciones son el mes que viene, si no me falla la memoria. Sí. Entonces, pues también es más o menos de conocimiento popular o a sabiendas que los medios, ya sean televisoras o radios, la prensa incluso, apoyan a ciertos partidos políticos, a unos más que otros, o a ciertos candidatos, y hablan más de varios y hablan menos de otros. Entonces sí se nota como este favoritismo hacia ciertas personas o hacia cierto partido en general. No sé si la situación allá en Ecuador sea de la misma forma. Yo diría que sí. Creo que la línea editorial es pedirle algo inhumano a alguien que no tome partido de algo, ¿sabes? Es inhumano decirle que, que no se incline hacia algún partido político. Sin embargo, yo creo que aquí ha habido full inconformidad. De hecho, muchos medios decían que lo que le salvó al anterior presidente, a Lenín Moreno, porque ahorita ya tiene la banda Guillermo Lazo, entonces ya es el presidente, decían que es precisamente lo que la pandemia les salvó, porque nosotros, los medios igual le hacían pedazos. Sin embargo, creo que aquí sí hay favoritismo hacia algunos y ahorita empezamos de nuevo, empezamos de nuevo con un nuevo presidente. Entonces, yo diría que sí. Sin embargo, creo que en los siguientes meses veremos hacia dónde se inclinan más, hacia dónde se inclina más la balanza. Pero ahorita yo diría que en general eh, todos, todos se inclinan a que va a ser mejor en comparación al gobierno que tuvimos anteriormente. Entonces, eso es como esta diferencia que yo podría hacer y que sí, obviamente, aquí hay algún tipo de favoritismo hacia algún partido político. Bueno, no sé si quieran hablar un poquito del autoritarismo aquí en México. Pues me gustaría hablar un poquito de cómo están intrínsecamente conectados tanto la política mexicana como los medios tradicionales, tanto la televisión como la radio. Todos estos son regulados, las concesiones y los permisos para poder aparecer en la radio nacional o en la televisión son otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional. El problema de esto es que se puede forzar el contenido o la censura a través no solamente de la violencia, sino de no otorgar dichos permisos y de poder limitar un poco la acción de los medios de comunicación restantes. Entonces, es una forma de ejercer el autoritarismo. También me gustaría marcar un poquito la palabra autoritarismo y cómo la vamos a utilizar el día de hoy y cómo la vamos a ejercer. No la vamos a utilizar como una forma de gobierno, sino más bien como una forma de ejercer el poder. En esos huecos que delimita la ley, en esos huecos que quedan, son donde el poder se hace más fuerte, al menos en México, y en los medios de comunicación. Entonces, por eso vamos a tratar el autoritarismo dentro de este marco así. También, por ejemplo, pues México durante muchísimos años tuvo un solo partido al frente del gobierno, entonces sí queda muy marcado la presencia de ese partido precisamente en las elecciones actuales, en la forma en que nos gobernamos, en cómo se van manejando la prensa, la radio, la televisión, y sí se ha visto el cambio en las nuevas generaciones. Nosotros como jóvenes, no sé la situación allá, pero por ejemplo utilizamos más fuentes sociales, más redes, difusión por internet y no tanto creer en los medios, sino como poner en duda lo que nos están planteando ellos, lo que nos están hablando, porque no sabemos si nos están siendo honestos, si nos están dando los números oficiales, porque pues es conocimiento popular aquí que el gobierno le gusta tapar los números. Entonces, lo que vemos muchas veces en medios oficiales lo ponemos en duda y a veces creemos más
hacen difusión en redes sociales, como por ejemplo Twitter o Instagram. Y es esa dinámica de la información a través de las redes sociales la que, pues, digamos que trata de salir un poco de este sistema de control que es el autoritarismo, a través de que los usuarios mismos interactúen entre ellos y contrasten las opiniones y que no sea solo el medio el que imponga hacia abajo la ideología, que no sea el gobierno le da la orden al medio y el medio la manda a la audiencia y ellos ya lo consumen y es la verdad, sino que ya es más bien una interacción entre los usuarios de las redes sociales la que trata de salir un poco de ese sistema. Y me parece muy interesante cómo va evolucionando pues digamos que esta relación que van teniendo, por ejemplo, como mencionas en Twitter, que los usuarios pues van llevando la discusión para encontrar como una solución a los problemas y no tratar simplemente de creer lo que los medios tratan de imponer a través pues de ese sistema que va por jerarquías, ¿no? De arriba hacia abajo, del gobierno, de los medios hacia la audiencia. No sé, por ejemplo, en Ecuador, cómo estuvo el papel de los medios ahora que fueron sus elecciones y difusión. No sé si nos van a comentar un poco al respecto. Creo que algo que se puede acotar y que se ve muy presente ahora es que durante estos últimos años se han creado varios medios independientes en el Ecuador. Entonces, la línea editorial no es la que nosotros veíamos antes en los medios tradicionales, que está este autoritarismo que se ejerce el poder y se trata de ejercer como fuerza el poder. Entonces, por ejemplo, tenemos a GK, que es un medio independiente del Ecuador, tenemos creo que también Wambra, y Dominican nos puede también hablar un poco más de estos medios independientes y más ahora que estamos en estos procesos de cambio de mandato. Ujú. De hecho, nosotros, o sea, ya venimos como ya un tiempo en esto. Cuando pasó lo del paro de octubre, supongo que resonó hasta allá, hasta México. em, Fue fuerte, fue en verdad fuerte porque la gente ya sentía, aunque estaba toda la vida acostumbrada a solamente ver medios tradicionales, ya sentía que le estaban mintiendo, ¿sabes? Más allá de los medios, yo también diría que también jugó un papel súper importante esto de que haya como una especie de periodismo, pseudo periodismo ciudadano, porque ya podías grabar, ya tienes como que en tus manos un dispositivo que precisamente te permite como poner el ojo en una realidad. Además, yo creo que es súper importante precisamente por esto de como romper la hegemonía, ¿no es cierto? Además, siento que igual las líneas editoriales son súper distintas, son como rompedoras, así, tal vez ya tienen menos miedo de decir cosas como palabras más de por aquí, más fuertes, porque ya no hay una ley como tal que te sancione tanto. Y yo creo que eso ha ayudado bastante, entonces, eso. Más, o sea, ahorita el cambio de gobierno ya lo esperábamos, entonces no hubo mayor levante. Sin embargo, en el paro de octubre del 2019 sí fue brutal y yo creo que tomaron muchísimo empuje los medios digitales, los medios independientes. Y nada, yo pienso que más bien en los próximos años más bien se irán incluso potenciando aún más. Y eso. No sé cómo esté la movida de los medios digitales, por ejemplo, en México. Entonces, no sé, ¿quieren decirme algo al respecto? Pues por lo general los medios aquí, cada cuenta, cada periódico importante, cada televisora importante tiene sus cuentas oficiales en redes sociales, ahí hace distribución de su información, pero también incluso a veces personas que conocemos o gente en la internet empieza a hacer comentarios, ya sean en Twitter o publicaciones en Instagram, donde te van comentando lo que está pasando. Por ejemplo, hay una cuenta ahorita en Instagram aquí de Torreón, donde te van contando quién es cada candidato, a qué se está postulando, cuáles son sus posturas. Entonces ahí va creando mayor difusión. Y nosotros mismos, nosotros jóvenes, nuestros amigos, los vamos publicando
y en realidad somos nosotros quienes vamos ayudando a dar a conocerlo, porque también hay gente que prefiere muchas veces ignorarlo o no saber al respecto, pero eso sí, ahí estamos todos para quejarnos. Sí. Y también algo que me gustaría comentar en base a cómo funcionan los medios digitales en México. Creo que es una estrategia que al principio podíamos tener un medio mucho más libre, pero creo que cada vez se va autolimitando más y se van encontrando los medios por los cuales se puede trabajar esa misma información de la manera antigua, pero con los medios adaptados. Creo que ahorita uno de los problemas más grandes que tenemos es la sobreinformación. Creo que hay tanta información que no es preocupante la que está, sino creo que es muchísimo más fácil esconder la que no es publicada. Entonces, creo que también en base a cómo, qué tan libres somos de criticar al gobierno está limitado a hacer la misma crítica de siempre. Algo que no salga del matiz, entonces tanto en redes sociales como en televisión antigua, en radio, pues más o menos tienes que basarte en esos matices para poder hacer una crítica. Porque bueno, también para comentar que México es el país con periodistas más asesinados arriba de Afganistán. Entonces, parece ser que los políticos buscan no demostrar el autoritarismo, sino marcarse como una democracia. Entonces, cada vez que tienen la oportunidad de llamarse a sí mismos un país con libertad de expresión, se van a jactar de lo mismo. Y es que en realidad es un problema al que nos enfrentamos nosotros como difusores de información, que obviamente es la censura que nos ha perseguido toda la vida, pero en realidad enfrentarse a la censura en México es también tener miedo a publicar las cosas como son, porque no sabes cómo va a reaccionar el gobierno, cómo van a reaccionar funcionarios. Entonces, es poner tu vida en peligro para que la sociedad, la gente sepa lo que en realidad está pasando. Y como comentaba Ernesto, por ejemplo, con todo esto de la pandemia hubo demasiada información que empezó a circular en redes y muchas veces desacreditando fuentes oficiales porque la desinformación, las fake news, que es como nuestro mayor problema, fue lo que más nos pegó a nosotros como difusores de contenido. Entonces, pues en realidad es enfrentarte a todos estos problemas y ver y tratar de no tener tanto miedo a publicar la verdad y ser honestos, a rendir cuentas por tener precisamente miedo a cómo va a reaccionar y si nos estamos poniendo en peligro o no. Y en cuanto a la sobreinformación, pues me parece que se está haciendo cada vez más importante el trabajo de los periodistas que se meten a investigar, pero digamos que investigar realmente las fuentes que están involucradas en los temas y que es un periodismo que busca más como dar los hechos como tal y no tanto abordarlos superficialmente. Es ese periodismo de investigación, pero de verdadera investigación, el que más o menos logra causar un impacto en la sociedad porque saca notas que terminan por cambiar la perspectiva que tenemos de lo que sucede. Digamos que no simplemente dicen, pasó tal cosa y ya, buscan dar los datos específicos, cuánto se gastó, qué se pidió, las constructoras, digamos que en obras públicas o en los presupuestos de partidos políticos, se busca dar los porcentajes exactos y me parece que es ese periodismo el que debe ir evolucionando y convertirse en la normalidad del periodismo, porque pues es importante abordar todo lo que implica un problema y no simplemente pasarlo por arriba. Y ese periodismo me parece que es el que debe, pues digamos que enseñarse y ser el principal ahora mismo en la dinámica de los medios. Por ejemplo, no sé en Ecuador si los periodistas tengan alguna manera de protegerse o también viven este miedo constante de publicar la verdad a costas de una opresión, una amenaza por parte ya sea del gobierno o de alguien más. Ya, perdón, no podía prender el micrófono. Aquí han podido, ¿cómo explicarlo? Creo que la corrupción es como un tema coyuntural
por lo menos en esta parte del mundo. Entonces nosotros igual acabamos de pasar por un proceso de investigación de todo esto, que empieza como desde Rafael Correa. Sin embargo, uno de los que más han llamado la atención, como en estos últimos meses tal vez, ha sido el caso de Abdalá Bucaram y como de toda esta trama de corrupción que hubo detrás. Así vendieron prácticamente como que dieron a pedir de boca a los hospitales y de todo este tipo de organización que había en los hospitales en plena pandemia. Entonces indignó muchísimo al pueblo ecuatoriano. Y más porque se trataba de un exmandatario y de toda su familia, ¿no es cierto? No se trataba solamente de él, sino de toda la familia. Y esto dio cuenta de cómo el periodismo puede llegar a hacer cambios, ¿no es cierto? Entonces, la periodista que hizo esto se llama Diana Monroy, creo. Sí, y publicó todo esto. Y entonces el expresidente Abdalá Bucaram lo que hace son directos, así el man saca, es toda una figura pública, es todo un personaje Abdalá Bucaram. Y este señor le habían acusado de que había incluso mandado matar a una persona que se dedicaba a presentar programas de farándula también aquí en Ecuador. Le mataron casi en pleno norte de Guayaquil, que es otra de las ciudades grandes de aquí. Y le habían dicho que había sido él. Y él en pleno directo dice, bueno, si yo hubiera querido matar a alguien, le hubiera querido matar a Diana Monroy, porque ella es prácticamente la que me hace imposible la vida. Entonces, claro, pensar que un político puede llegar a decir esto, y no es de gratis, porque este man también estaba involucrado como en la muerte de otros involucrados importantes en toda esta trama de corrupción. Entonces, sí corres constantemente con este tipo de peligros, por lo menos aquí. Es importante como tener esto en cuenta, porque a pesar de que ya aquí por lo menos no hay como muchos casos, como tengo entendido que en México hay de asesinatos a periodistas, sí sigue habiendo persecución muchísima y más aquí que es una persecución política que lleva décadas y este tipo de cosas realmente pueden como seguirle a la carrera de un periodista hasta que el político decida que ya no o este tipo de cosas. Entonces, eso, aquí también hay como persecución a los periodistas, pero fuerza para ustedes como, como mexicanos, porque tengo entendido que su situación es mucho peor. Entonces, nada, fuerza. Muchas gracias. Gracias. Y luego también, por ejemplo, ahora que nosotros estamos en procesos electorales, nos damos cuenta que los políticos ahora se agarran más de las redes sociales y no tanto de los medios tradicionales. Por ejemplo, Sí, espérame. Sí, Guillermo Lazo ganó porque se metió a TikTok. Y aquí lo que están diciendo es como que la asamblea está llena de TikTokers y Guillermo Lazo se metió con sus 70 y pico años, se metió a TikTok y eso fue lo que le hizo ganar. Entonces, nada, sí, hay que apuntar a los medios digitales. Solo eso. por ejemplo, aquí también sí, el otro día estaba viendo el noticiero y en realidad México lo agarró el hecho de efectivamente entrar a TikTok y hacer tendencias para poder, ¿cómo se dice?, hacer parte de su campaña e invitar a los jóvenes y esto y lo otro, pero muchas veces no termina siendo lo que ellos esperan, sino más bien el pueblo mexicano muchas veces lo termina viendo como, ah, qué padre que lo intentó hacer, pero no le salió. Y por ejemplo tenemos a Samuel García, que es un personaje ya para nosotros viralizado, que se postuló para gobernador en el estado de Nuevo León y su esposa, Mariana Rodríguez, es igual, una personalidad de Instagram y tiene ahí su red. Entonces, pues ahora ella se metió a apoyar al esposo, entonces utiliza él la plataforma de ella para poder llegar a cada vez más personas, pero muchas veces en realidad la forma en que él habla, la forma en que él se expresa, las cosas que dice, no llegan a la mayoría de los mexicanos porque pues él es de una posición muy privilegiada que no muchos mexicanos viven. Entonces sí se hizo bastante viral, por ejemplo, su entrevista donde hablaba que su papá lo llevaba a los campos de golf,
o que conoce personas humildes que viven con un salario de 50,000, 40,000 pesos más o menos. Entonces, son esas cosas virales lo que en realidad le está dando publicidad gratis, que se están haciendo memes de él, que se están burlando de él. Entonces, nosotros mismos inconscientemente le estamos dando publicidad gratis a alguien que también nos da miedo a que llegue a un puesto muy importante, porque no sabemos en realidad lo que quisiera hacer él. Sí. A mí me gustaría añadir a esto, creo que es una palabra clave que podemos empezar a utilizar, que es mediocracia, y utilizar la estructura de poder a través del entretenimiento, que creo que es lo que se está logrando, como el ejemplo que dice Cosío o el ejemplo del nuevo presidente electo de Ecuador. Cada vez, y bueno, en el caso de Donald Trump, también las personas que se viralizan más son aquellas que son más notadas y por lo general las que son elegidas. Entonces, creo que en este punto se puede incluso teorizar sobre si los ciudadanos en realidad son parte de la democracia y los medios sociales no han sustituido a los ciudadanos como el público. Entonces creo que deberíamos de tener un poco de más cuidado con darle un poder tan grande a los medios. Además creo que viene vinculado con la hiperestimulación de las redes sociales. Entonces pues no hay mucho tiempo para ver un spot político serio. Entonces pues vamos a ver el sintetizado de un político de una caricatura de un político, como lo es Samuel García. Pues, por ejemplo, también añadiendo todo esto, cuando fueron las elecciones del 2018, que la gente veía los debates, no solo por ver los debates en sí, sino para poder hacer memes, para poder entender los memes. Y en realidad nada más era una burla hacia lo que estaba pasando, de todo lo que estaban hablando, de lo que se decían, cómo se estaban insultando entre ellos mismos. Pero también entre todas esas cantidades de memes empezaban a salir frases de, ok, mucha risa, pero al final vamos a tener que escoger al menos peor de ellos, al que más te convenzca, pero en realidad sí llega una parte nuestra como pueblo, da miedo pensar que nos estamos burlando de una figura de tanto poder y que en realidad es quien nos va a dirigir en algún futuro. Y el debate se trataba más que nada de sacar memes y de encontrar, pues digamos que el ganador del debate no era el que presentaba las mejores ideas, el que presentaba un discurso sólido, sino el ganador era el que decía lo más viral, el que, digamos que se ponía en una posición en la que los medios hablaran de él y eso lo ponía en ventaja, y no por lo que haya dicho, sino por lo que haya hecho durante el debate. Y eso que menciona es complicado porque le estás dando al político, pues digamos que tu voto, pero él lo que te ofreció durante su debate, durante su oportunidad para hablarte a ti como votante, pues fueron frases que los medios las convirtieron en memes, las convirtieron en algo de risa. Y estamos hablando del destino de un país y no estamos hablando de cuál meme da más risa. Entonces, cuando la conversación política se empieza a tornar que gane el que más interacciones genera en redes sociales, pues nos damos cuenta de lo corrompido, lo complicado que es que la política se empiece a tomar en serio en México y en el mundo, porque sí es complicado que se vea como un chiste, que se vea como gana el que más genera en las redes y no el que maneja un discurso que realmente se dirija a mejorar su país. No sé si algo similar haya pasado por allá. Sí, ajá. De hecho, aquí, no sé cómo está en México, pero aquí sí hay medios que de hecho se dedican a informar a la gente a través de los memes. Entonces, sí, o sea, es como que ya ni siquiera hay como esta estructura que te enseñan de que las preguntas primero y el lead y este tipo de cosas, sino que ya directo al meme y ya si cachaste, qué bien. Entonces, sí, o sea, yo pienso que claro que hay que dejar de lado que son temas serios, eh, que no solamente va a ser por los jajas, sino que efectivamente tienes que elegir a uno de ellos. Sin embargo, yo siento que en esto de los memes sí tendríamos que explotarlos más, porque en algún momento se van a convertir en, como decían, esto de la infoxicación. Yo pienso que
un problema de la infoxicación no es tanto que haya tanta información, sino que hay tanta información tan corta de digerir que eso es lo que se nos queda. Entonces, nada, yo pensaría que no está tanto por ahí y que sí hay que explotarlo un poco más. No sé, ¿ustedes tienen algún medio o algo así que se dedique como precisamente a informar a través de los memes? Pues no tanto informar, pero por ejemplo en Facebook hay toda una página que se dedica a eso, que es básicamente todo lo que se va haciendo viral en el día que involucra política, lo hace meme y de cierto modo enseña la situación de lo que está pasando, pero a la vez se está burlando de la situación en la que estamos, porque por ejemplo, ahorita un problema al que nos estamos enfrentando es la escasez de agua, ya estados que no tienen casi nada de agua, ya semáforo rojo. También los memes ahí formaron parte, porque también recién ganamos Miss Universo, creo. Entonces, y precisamente la Miss Universo que ganó es de Chihuahua, un estado bastante afectado por la sequía y por la falta de agua. Entonces, sí salieron muchos memes en plan de qué padre, ganamos Miss Universo, pero nos estamos quedando sin agua también, o sea, también hagan viral, así como están haciendo viral la noticia de que ganamos y si nada más nos conocemos por noticias malas, explotar hasta el último una noticia buena, pues también aprovecharlo para dar la situación actual, porque no solo qué bien que ganamos, pero nos estamos quedando sin agua. Y hay gente que está haciendo campañas de ahorro y esto y lo otro, pero pues en realidad nos enfrentamos a un problema mayor, nos enfrentamos a compañías que están sacando miles de millones de litros de agua diarios. No sé si tengan algo. Sí, de hecho a mí se me llegó la noticia hasta acá de que incluso un youtuber, creo que era Juan Pazurita, que había sacado incluso tenía una empresa de embotellamiento de agua y le criticaban full precisamente por esto, porque es como la indolencia, ¿no? De que ustedes están pasando por esto, de que ya no tienen agua, pero aún así vamos a embotellarla y vamos a lucrar de eso. Entonces, nada, yo pensaría que sí. Creo que precisamente esto de remarcar las partes importantes a través de cosas que puedan ser como un poco más suaves, podría ser una vía para que la gente se lo tome más en serio, ¿sabes? Como que, o sea, yo sé que esto puede sonar a fake news, pero esto de como descubre de qué estado es la Miss Universo y de ahí ir metiendo por ahí, Chihuahua está sin agua o cosas así, ¿cacha? Yo pienso que sería como la vía, porque aquí también o sea, culturalmente buscamos como cosas más cortas y que suenen más como picantes al oído, ¿sabes? Picantes al oído, qué rara palabra, pero bueno, sí, es como tratar de buscar la vía para que, porque está en nuestras manos, ¿sabes? Está en nuestras manos como comunicar y hacer, pensarle a pensar a la gente que cuáles son las partes importantes de todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Pero nada, hay que, sí, para que nos tomen como bien y que nos vean, tenemos que hacer que de alguna forma las cosas de las que ya están acostumbrados o que les parezcan mejor, eh, nosotros poder manipularlas, no, bueno, no manipularlas porque suena feísimo, pero como adaptarlas, ¿sabes? Para poder hacer ver estas problemáticas que existen como entre nuestra sociedad. Yo tengo una pregunta. ¿Crees que, o bueno, al menos hablando de este tema, ¿crees que sea esencial que nosotros sinteticemos y podamos hacer más digeribles las noticias para las personas y sacrificar la seriedad de la misma? ¿O darla con una seriedad pero que no sea tan consumida, pero poder darle la seriedad y el análisis que sea adecuado? Yo diría que depende. Depende sobre todo en problemáticas tan fuertes como la crisis del agua. No está solamente en manos de las personas que piensen que la economía que atraviesa todo este tipo de problemas, mucha gente no le importa la economía que está atravesando este tipo de problemáticas. Y si en nuestras manos está poder sintetizarla para que personas que no estén interesados tanto en esta parte fuerte se den cuenta del problema central, yo creo que sí sería una buena forma. No tanto sacrificar la seriedad,
porque puede ser serio sin necesidad de sacrificar esto, de que llegue a la persona, a este segmento poblacional que está dentro del problema. Entonces, yo pienso que sí va por ahí, o sea, no tanto hacia las... Ay, perdón, están hablando aquí de todo lo que está diciendo Guillermo Lazo, ya les cuento después, pero sí, o sea, no tanto esto de sacrificar la seriedad, pero sí sintetizarla hasta el punto en donde pueda llegar a los segmentos poblacionales, porque no estamos escribiendo o no estamos produciendo contenido solo para nosotros. Buscamos que esto llegue al resto de personas. Entonces, eso. Yo creo que igual la palabra no sería sacrificarlo, sino tener un balance y una adaptabilidad del medio, porque como lo habíamos mencionado antes, existen los medios, aquí están tomando mucha fuerza los medios independientes como GK, Wambra, y ellos hacen un contenido que es mucho, entre comillas, más digerible, más corto, pero en su página web puedes ver todo el contenido serio y tradicional como lo hemos aprendido en clases, por así decirlo, pero cuando lo vemos en sus redes sociales está muy sintetizado y para que todo el público lo entienda. Y también hay otro tipo de periodismo, no sé si allá en México esté, pero por ejemplo, hay futuros periodistas o periodistas que hacen ilustraciones o de otro tipo de formatos de la noticia y es muy dirigible y no se quita la seriedad de lo que está tratando de informar esta persona, como por ejemplo aquí en Ecuador está entre los ilustradores periodistas, está Cazurro, creo, su nombre es Sebastián, y habla sobre temas desde política en Ecuador, en Latinoamérica, y no se le quita, aunque son dibujitos y parecen cómics, no se les quita la seriedad que está teniendo su mensaje en sí. Pues sí, por ejemplo, pues uno en un día común está revisando sus historias de Instagram y hay quienes se empiezan a compartir imágenes de publicaciones y que son efectivamente eso, ilustraciones que no les está quitando credibilidad ni seriedad, sino más bien te está diciendo la situación, pero de una manera más digerible y que lo puedes entender más rápido y con no mucho texto, porque muchas veces, sí, por lo menos nosotros o de generaciones más jóvenes, no tienden a leer tanto, sino digerimos más con imágenes, con colores, con fotos y no tanto con textos como otras generaciones más arriba que la nuestra. Y también, por ejemplo, estas ilustraciones tienen las fuentes y te da más confianza saber que viene de alguna fuente en específico y le está dando credibilidad, porque también esa es otra problemática, la credibilidad de los medios, porque muchas veces solo pueden estar publicando por publicar, e incluso no se, ¿cómo se dice? No estás diciendo, pues tal persona me dijo que fue esto, sino en realidad nada más estás diciendo por decir, estás inventando casi creo el número y no le estás dando esa credibilidad que muchas personas quisieran que tuvieran las noticias. No sé si en Ecuador también se enfrenten a la credibilidad hacia las noticias o hacia los medios. Yo creo que, o sea, precisamente como el arma más potente que tiene un periodista es la credibilidad, porque si no tiene credibilidad no tiene nada. Entonces, no sé, yo siento que, claro que nos enfrentamos a este tipo de problemas todo el tiempo, pero eh, no sé, sí iría por ahí. No siento que, o sea, no hay muchos como periodistas que se hayan aventurado a esto de hacer como el contenido más digerible y todo esto. No hay muchos, sí los hay, pero no muchos. Pero yo creo que sí se van a ir dando más. Y nosotros, que vamos a ser como los que tomen la batuta de eso, ya vamos a legitimar este tipo de contenido, ¿sabes? Vamos a decir, el hecho de que sea así no significa que sea falso, que sea menos serio, que nos estén mintiendo. Pero ya dependería de nosotros. Si nosotros mismos no comenzamos a decir, no, pero es que si solo nos están mostrando como esta ilustración, significa que es mentira y no.
es más bien como está en nuestras manos comenzar a legitimar este tipo de contenidos. Yo tengo un apunte. Creo que también deberíamos de estar conscientes ahora que no solamente los medios pueden reportar noticias, creo que hay también personas, instituciones y demás que han entendido mejor que los medios que las noticias no son encontradas, no son productos, no son productos creados, sino que más bien son productos más bien producidos, vaya la redundancia, y creo que lo han entendido mucho mejor y han podido utilizar la noticia como para dar una narrativa a ciertas cosas y ligar sin necesidad de dar noticias serias, un comportamiento, una postura precisamente hacia una crítica que permea más fácilmente en la sociedad que una noticia bien producida. Entonces creo que muchas veces los medios pierden la línea de ese pensamiento. Y aquí también es importante como este tema que pues conversamos aquí de la forma en la que los medios exponen la información y cómo esa forma puede incidir en la credibilidad o en el consumo que ésta tenga. Porque está el ejemplo de, pues, si un medio de televisión, por ejemplo, pues publica una nota y, bueno, un reportaje y muestra imágenes del hecho y digamos que hacen un resumen de lo que sucedió y más que nada se convierte como en platicar la situación y no tanto como en dar no sé, un discurso muy largo de lo que ha sucedido, pues claro que la audiencia se va a quedar con lo que es más atractivo. Y aquí también entra el tema de lo que es atractivo para la audiencia, es lo que se va a consumir. Y esto puede afectar en la credibilidad que mencionamos, porque algo muy atractivo puede ser falso, puede ser, pues digamos que de poca confiabilidad, pero por el hecho de que para la audiencia es atractivo, pues digamos que ahí es donde los medios manejan como todas estas estrategias de buscar la forma más visual o plantear las cosas de la forma en la que la gente las consuma, por lo mismo que, de que los jóvenes, pues, o digamos que la población en general ya no se inclina tanto por leer los medios tradicionales, que todavía sucede, pero ya buscan una forma más estética de consumir la información. Y me parece que es importante el ejercicio de esto que comentamos, de buscar un equilibrio en donde lo estético no signifique una menor calidad de lo que se está comunicando, sino buscar un equilibrio en donde se pueda buscar dar la información como tal, plantearla de una forma que sea atractiva para el público, para todos los públicos, y que pues no pierda la credibilidad de la que tanto hablamos, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, no sé si tengan alguna pregunta en específico hacia nosotros, ustedes tengan alguna pregunta específica hacia ustedes. Tenemos tiempo Yo para... preguntándome a mí misma. No, más bien es decirles como que, y ustedes cómo han visto, por ejemplo, la evolución de esto, porque algo que se me quedó, es decir, que aquí como que los medios tradicionales se tardaron un poquito en entrar como en lo digital, cuando ya habían 2 o 3 años como ya de los medios digitales, como que ahí dijeron, ok, voy a comenzar a publicar en Twitter, así, entonces sí perdieron como que full, eh, llegaron tarde, ¿sabes? Es como que siempre en la escuelita de periodistas te enseñan que el que llega primero golpea 2 veces. Y ellos no llegaron primero y tampoco golpearon 2 veces. Entonces, nada, yo siento que, ¿cómo ustedes ven esto? También fue así allá, esto de que llegaron un poco tarde y tal vez por eso criticamos tanto y estamos hablando como desde distintas partes de la región por esto. ¿Ustedes qué opinan? Pues, yo siento que los medios digitales sí entraron tarde, pero ya habían señales de que ese era el camino a seguir. Y creo que así sucedió en todo el mundo. Habían señales de que lo digital es, es lo que sigue, es el siguiente paso a dar y a entender. Pero sí, me parece que aquí en México los medios digitales comenzaron muy tarde, los periódicos
sus portales en donde pues muestran sus noticias, que también sacan impresas, se tardaron un poco en encontrar el equilibrio para que sea escrito y en internet. Y me parece que lo que pudieron haber hecho fue utilizar sus portales más temprano para mostrar las noticias, porque ahora mismo pues se enfrentan a toda esta situación de que ya no solo son periodistas los que pueden dar una opinión sobre los temas, ya es cualquier persona con acceso a un dispositivo. Entonces me parece que si hubieran entrado más temprano al quite, hubieran encontrado como, no sé, un mayor periodo para comprender, para sentarse y para que la gente también empezara a adentrarse en los medios digitales y no enfrentarse como con esta crisis de la credibilidad por las diferentes personas que pueden dar una postura sobre los temas. No sé qué opinan. Yo creo que también, y creo que han llegado no a posicionarse definitivamente como lo más alto, pero creo que han hecho un impacto fuerte para el poco tiempo que llevan, y creo que lo han logrado a través de capital y de producción, de, como decía, de las narrativas que no necesariamente son noticias, pero están disfrazadas de noticias, pero pues que van más o menos acordes a las costumbres mexicanas. Entonces pues ahí se van posicionando un poco, y a fin de cuentas los políticos sí lograron alcanzar y las televisoras quedaron un poco atrás, pero están posicionadas en el fondo de la visión, por así decirlo. Sí, por ejemplo, yo creo que fue como una carrera entre políticos y medios y el pueblo, de quién va llegando primero a redes sociales, a los medios digitales. Entonces, la gente, cuando todavía empezaba de que Facebook, o empezaba Instagram, empezaba Twitter, pues la gente por novedad se empezaba a abrir cuentas y esto y el otro. Pero sí los medios y los políticos se tardaron un poquito más en darles credibilidad, justamente, y lo veían más bien como pues la gente lo está haciendo nomás por hacerlo. Luego van a regresar a medios tradicionales. Entonces se quedaban muy arcaicos el pensamiento de, pues vamos a seguir utilizando el periódico, vamos a seguir utilizando la radio, vamos a seguir utilizando las televisoras. Y sí, cuando ya se dieron cuenta el nivel y la capacidad a la que puedes llegar a través de un medio digital, sí los políticos y los medios tradicionales le empezaron a invertir a eso. Tarde, pero empezaron a invertir a más medios digitales para poder llegar a más gente. A mí me gustaría cerrar con un pensamiento y preguntarle su opinión. O sea, creo que se ha notado a través de los años, tradicionalmente con la radio y la televisión y actualmente con los medios digitales, que la estructura de poder en los medios en México es bastante parecida a la estructura de poder que se maneja en el gobierno. Se utiliza como los huecos que deja la ley para poder aprovechar el poder. Se utiliza el poder sobre las noticias para poder delimitar al gobierno, y el gobierno utiliza las noticias. Entonces es una relación que siempre ha estado bastante marcada y que generalmente ejercen su poder de la misma manera. No sé si sea igual en Ecuador, que los medios estén tan vinculados con los medios de comunicación. Creo que la estructura de poder sí se ha visto marcada en la estructura que la línea editorial eh, usa, especialmente en los medios tradicionales, se ve demasiado marcado, y ahora que estamos en un cambio de gobierno, especialmente teniendo en cuenta que llevamos como 14 años con el gobierno de Alianza País. Primero fue Rafael, expresidente Rafael Correa, después el anterior Lenín Moreno, y ahora tenemos un cambio total de lo que ahora va a ser el gobierno, que es Guillermo Lasso. Entonces, creo que esto se verá en los próximos 4 años, cómo los medios se verán influenciados con esta nueva ideología que tiene el nuevo mandato de Guillermo Lasso, pero se nota mucho más esta línea editorial en los medios tradicionales, desde mi punto de vista. En los medios independientes digitales casi no se ve eso, aunque claro, tienen las mismas limitaciones o misma censura por las leyes que todos los medios en el Ecuador. Tienen un poco más de libertad, quizás porque su línea editorial no va tanto acorde con lo que el mandato presenta.
Yo pienso parecido. Entonces, nada, siento que sí, o sea, va por ahí. Y siento que igual, o sea, más allá de compararlo con el gobierno, siento que como que los medios tienen como su propia estructura, parecida a la del gobierno, eh, pero como que tiene otro tipo de organización, yo diría. Eso por ese lado. Y ahorita ya acaba de terminar su discurso, entonces mando un abrazo para todos y Guillermo Lazo y nada, quería compartirlo con ustedes. Entonces, sí, ya está ahí oficialmente. Entonces, eso, nada más, yo pensaría que ahorita, bueno, estamos ya con esto de que ya estamos ahorita viendo qué va a pasar con Guillermo Lazo, porque igual quedamos con incertidumbre, como dijo Sofi, pasamos muchísimo tiempo con Alianza País y ahorita ya que es el cambio, porque incluso Guillermo Lazo se enfrentó a Rafael Correa. Ver cómo nos va. Yo pensaría que el actual presidente Guillermo Lazo sí ha venido construyendo cierta como conexión con los medios, ya viene, ya viene algo preparado, sí ha sido una figura un poco mediática y se ha ido construyendo así a partir de la campaña, de esta campaña que tuvo presidencial. Entonces, chuta, sería especular eh, cómo va a ser. Sin embargo, si hay un próximo espacio, yo les diría cómo está mi lectura de los medios y el poder y el gobierno. Eh, Además, o sea, solo esta última cosita es que sí siento que, aunque podemos decir cualquier cosa de los medios tradicionales, pero siguen siendo los que tienen el dinero, entonces van a seguir siendo los que puedan seguir creando estas narrativas estéticas que mencionabas, que sí, o sea, se ven incluso más bonitas y que pueden incluso atraer a más personas. Sin embargo, pienso que nosotros como futuros o actuales creadores de contenido, sí está como en nuestras manos un poco ver la forma de competir con este tipo de narrativas que se pueden ver más bonitas, pero aportándoles nosotros como nuestra seriedad y nuestro punto de vista. Entonces, eso. Bueno, pues ya sin más comentarios, preguntas, no nos queda más que agradecerles a ustedes por estar aquí presentes y nuevamente agradecer a la Universidad Pontificia Católica del Ecuador por su participación en esta mesa redonda. Que les deseamos suerte en este cambio presidencial que están teniendo y que se vengan prósperos 4 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Bye.